Muy buenos días. Voy a iniciar mi plática, pero antes quiero agradecer la invitación que me hizo el comité organizador de esta Semana Internacional de la Estadística y la Probabilidad, y también felicitar a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla por el entusiasmo que ha tenido al apoyar este tipo de actividades. La plática lleva por nombre Modelado de un sistema bifásico de procesamiento de información con buffer intermedio finito o infinito. La idea del modelo que vamos a construir surgió aquí en el antiguo laboratorio de paralelismo de la facultad, cuando se estableció la buena costumbre de asignar recursos para gastos en consumibles a todos los profesores de la facultad. ¿Qué sucedía en ese tiempo? Uno recibía su dinero y debía pensar en qué gastarlo. Entonces, curiosamente, lo que sucedió es que casi todos pensamos en comprarnos una impresora y teníamos entonces 100 profesores con su impresora en su escritorio. En ese entonces, Luis Montgomery sugirió que en lugar de hacer eso, lo que deberíamos de hacer era comprar una impresora muy potente y que todos mandaran sus trabajos a imprimir a alguna oficina dentro del edificio. Esto es, que en lugar de tener 100 impresoras paradas casi todo el tiempo en cada cubículo, simplemente cuando alguien deseara imprimir, podría mandarlo a una unidad central que tuviera un buen almacenamiento para múltiples páginas, porque se suelen mandar a la impresión trabajos de tamaño considerable. La idea del modelo entonces es la siguiente. Supongamos que tenemos n usuarios y que en un momento determinado y de ellos están enviando información al dispositivo de impresión. Entonces, esa información suponemos que está dividida en páginas, puede ser de varias páginas y tarda un tiempo específico en cargarse a alguna de las zonas del buffer. Entonces, finalmente, todas las páginas en el orden que fueron llegando se van a enviar al dispositivo de entrada y salida. El modelo matemático de ese sistema podría ser de la siguiente manera. Entonces vamos a suponer que entra al sistema un flujo de Poisson de segundo orden, esto es, dependiendo del estado, y que la intensidad de llegada de las tareas es lambda sub i, que va a ser para nosotros lambda multiplicado por n menos i, y que cada una de esas tareas que se están tratando de transmitir van a tener una intensidad de carga de mu sub i, o sea, va a depender la intensidad de carga al buffer del número de tareas que simultáneamente están tratando de transmitirse. Finalmente, estamos considerando que se considera un buffer de capacidad por el momento finita o infinita, R, y que la salida tiene intensidad nu. La suposición de exponencialidad
nos lleva a que el funcionamiento de este sistema se puede describir por un proceso markoviano homogéneo sobre el siguiente espacio de estados. O sea, estamos pensando que los posibles estados son del tipo I, J, y va a ser el número de fuentes que están transmitiendo en un momento determinado, puede ser de 0 hasta n, y en el supuesto de que el buffer sea finito, vamos a tener que J significaría el número de zonas activadas que van a tratar de entrar al aparato de entrada y salida. Entonces aquí de una vez estamos definiendo R mayúscula como R minúscula más 1. O sea, R es el número total de zonas que nosotros suponemos, más una que sería la de la impresión en sí. ¿Qué vamos a suponer? Que P sub I, J son las probabilidades estacionarias de los estados de este sistema. Como es un conjunto finito, estas probabilidades existen y además satisfacen el siguiente sistema de ecuaciones de equilibrio. Entonces, si estamos nosotros suponiendo que el número de usuarios es n igual a 100, digamos, y si las zonas que pueden almacenarse en el buffer son, digamos, 300, estaríamos hablando de 30.000 ecuaciones. Es un sistema de ecuaciones algebraicas lineales raro. Si ustedes se fijan, en cada columna de ese sistema, pues a lo más tenemos 4 entradas diferentes de 0. O sea, tengo 30.000 columnas de longitud 30.000, pero solo 4 son distintos de 0. O sea, lambda i, como ya dijimos, iba a ser la intensidad de llegada multiplicada por el número de fuentes que todavía están en capacidad de transmitir, y U es la función de Heaviside. La estructura de este sistema es tal que si nosotros consideráramos ciertos bloques que vamos a denotar matricialmente por A sub I, B, podemos formar un sistema de ecuaciones por bloques en términos de los vectores P sub K que engloban ciertos conjuntos de las probabilidades estacionarias. Esto es, este vector P sub K contiene todas las probabilidades en las que en la segunda fase nosotros tenemos K demandas, K tareas, en este caso por imprimir. K, como dijimos, puede ser desde 0 hasta R. Entonces resulta que nosotros podemos formar ese sistema de ecuaciones de bloques que va a ser de R mayúscula ecuaciones de bloques. Los bloques en sí están aquí descritos. Los bloques A sub K son matrices tridiagonales en términos de lambda i, mu i y nu i. Y la matriz B es una matriz prácticamente de ceros, en la que distintos de ceros solo tenemos los elementos de la superdiagonal, no, de la subdiagonal, en la que las entradas serían
mu sub 2, mu sub 3, hasta mu sub n. Basharin y Gromov hace tiempo encontraron que una forma de resolver este sistema de ecuaciones de bloques podría ser el suponer que los vectores P sub k se pueden expresar en la forma W sub k por el vector P0. Esto es el vector que tiene las probabilidades en las que en la segunda fase no hay demandas, y con W sub k ciertas matrices desconocidas. ¿Qué resulta? Que si nosotros sustituimos esta forma de los vectores P sub k en el sistema de ecuaciones de matrices de bloques que acabamos de presentar, se puede encontrar exactamente cómo van a estar definidas estas matrices. Esas matrices están presentadas en esta fórmula 6. Adicionalmente a estas matrices W, vamos a considerar una matriz auxiliar que sería WR más 1, definida como lo que se obtendría de expresar por la misma forma la última ecuación de las matrices de bloques. Esa matriz va a ser clave en la solución de nuestro problema. En este caso, de la ecuación mencionada, vamos a tener el sistema de ecuaciones 8. Hay un detalle que todavía no hemos considerado, que es el de la condición de normalización. O sea, nosotros sabemos que si sumamos todas las probabilidades, en este caso, usando la representación de los vectores P sub k, tendríamos la fórmula 9. Entonces, esta sería la condición de normalización. El sistema homogéneo 8, junto con la condición de normalización, va a ser el que nos dará la expresión para el vector P sub 0. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Simplemente vamos a sustituir el primer renglón de la matriz WR más 1 por lo que obtenemos de la condición de normalización en términos de las matrices WI, y el vector derecho, que indica simplemente que la suma de los elementos del primer renglón debe ser 1 y los demás ceros. Entonces, si resolvemos el sistema 11, el vector P0 va a ser el buscado, y junto con la definición de las P sub k podemos finalmente obtener las probabilidades estacionarias, todas. Este sistema con buffer intermedio finito fue resuelto hace relativamente poco tiempo junto con la doctora Leticia Flores Pulido de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y fue ya publicado. Un ejemplo de cálculo sencillo podría ser el siguiente. O sea, si nosotros suponemos lambda igual a 1, mu igual a 1, nu igual a 3, y consideramos r y n iguales a 3, solo para no calcular demasiadas probabilidades, resulta que el algoritmo planteado
permite encontrar que las 16 probabilidades, en este caso 4 por 4, serían las que se muestran enseguida, en la que la primera probabilidad del arreglo sería 0.0415, eso sería la probabilidad de que no hubiera nadie en la primera ni en la segunda fase, y las últimas 4 probabilidades significarían la probabilidad de que nadie esté intentando transmitir cuando hay 4 en la segunda fase, que 1 esté intentando transmitir, o 2 estén intentando transmitir, o 3 estén intentando transmitir en la primera fase, mientras la segunda fase está llena. En esos casos, obviamente, la demanda generada pues se va a perder cuando termine su generación. ¿Y eso qué nos podría servir? Por ejemplo, para calcular pi, la suma de estas 4 probabilidades sería 0.0529 y sería una característica del sistema la probabilidad de que alguien que mande un trabajo a impresión sea rechazado porque el buffer está lleno. Con estos números inventados, obviamente, el promedio de demandas en la fase 2 sería de 0.7217. Otro problema podría ser si nosotros consideráramos el caso de un buffer ilimitado. En este caso, podríamos nosotros considerar las mismas probabilidades estacionarias, nada más que en este caso tendríamos ya que decir bajo qué condiciones esas probabilidades estacionarias van a existir. Y el sistema de ecuaciones de equilibrio pues sería prácticamente el mismo, pero sin tener una última ecuación. Obviamente, en este caso simplemente se considera que J puede ser cualquier número mayor que 0. La condición de normalización en este caso sería ¿qué? Que la suma de todas este número infinito de probabilidades debe de dar 1. Como es usual en la solución de muchos problemas de este estilo, en teoría de colas o en teoría de las probabilidades, se recurre al uso de transformadas. En este caso, las funciones transformadas Z, las funciones generatrices que se definen serían P sub i de Z, como la suma de P y J por Z a la J, por todas las J de 0 hasta infinito. Entonces, I sería el número de fuentes activas en un momento determinado y puede tomar valores entre 0 y n. Obviamente estas funciones generatrices nosotros las vamos a definir en el círculo unitario. ¿Qué resulta? Que podemos introducir las funciones generatrices P y de Z como ciertas funciones que aglutinan las probabilidades P y J, I fijo y J desde 0 hasta infinito, en términos de esta transformada Z. Si usamos esta definición, que es válida para cualquier número de fuentes entre 0 y n y definidas en el círculo unitario, entonces vamos a tener que el número infinito de ecuaciones original se transforma en un número finito de ecuaciones algebraicas, pero ahora en términos de las funciones generatrices. ¿Qué tendríamos en este caso? Que la condición de normalización sería que esas funciones generatrices evaluadas en 1, si sumo desde 0 hasta n, tendría la unidad. Si se observa, lo que tenemos es que en términos de estas funciones generatrices, el sistema de ecuaciones obtenido es
nuevamente un sistema tridiagonal. Resulta que en términos de estas funciones generatrices, la solución del sistema, siempre y cuando el determinante sea distinto de 0, va a tener la forma de estos cocientes. La expresión de los numeradores de estas funciones generatrices va a ser la que se muestra y está en términos de ciertos polinomios U y ciertos polinomios K, que están definidos de la siguiente manera. Si consideramos AK de Z como este polinomio de primer grado, los polinomios U se definirían recurrentemente de la siguiente manera, lo mismo que los polinomios D. Siendo A un polinomio de primer grado, es evidente la naturaleza polinomial de estas construcciones recurrentes. El grado de los polinomios D con índice par es fácilmente verificable que va a ser 3K más 1. Y para los polinomios con índice impar, el grado va a ser 3K más 1. Uno de los detalles que destacan y digamos el principal resultado en el análisis de nuestro sistema, para este caso, es que se logró demostrar que para la existencia de las probabilidades estacionarias es condición necesaria y suficiente que se cumpla la siguiente relación. ¿Cuál es la idea de este resultado importante obtenido para nuestro sistema? Entonces, resulta que como resultado del análisis del denominador de las funciones generatrices ya expresadas como un cociente de polinomios, se mostró que el polinomio de n, esto es el último de la sucesión, ese polinomio siempre iba a tener solo raíces reales simples y que n de esas raíces iban a estar en el intervalo 0, 1. Como resultado del análisis, se vio que el 1 siempre iba a ser raíz de ese polinomio, del determinante en este caso. Pero dependiendo de cómo fuera la derivada de ese polinomio, la enésima raíz iba a ser menor que 1 o bien exactamente igual a 1. Esto resultó muy importante porque en la expresión para los numeradores de las funciones generatrices como funciones racionales, esas expresiones dependen exclusivamente de las probabilidades PK0, ¿sí? Esto es, de las probabilidades que se puede decir iniciales, que resulta que las funciones por su definición, las funciones generatrices por su definición, son analíticas en la región, en el interior del círculo unitario. Y lo que nosotros estamos demostrando es que en el círculo unitario el denominador tiene n ceros. Eso da como consecuencia que para que no se
rompa la analiticidad, entonces el numerador también tiene que ser igual a 0. Entonces, ya casi para concluir, entonces lo que vamos a tener es que las funciones generatrices pueden expresarse de esta manera. ¿Qué pasa? Que en general el grado del numerador, del polinomio numerador, es mayor que el grado del denominador. Y entonces se puede hacer la división y expresar nuestras funciones generatrices como un cociente en el que el grado de n sub i ya es estrictamente menor que el grado de dn más un cierto polinomio. ¿Qué es lo que nosotros tenemos extra? Como demostramos, dije que todas las raíces de dn son simples. Al hacer la división, vamos a eliminar todas las raíces menores que 1 y nos van a quedar puras raíces reales mayores que 1. Entonces, podemos desarrollar este cociente ni entre dn en fracciones simples solo por las raíces de el denominador, que son estrictamente mayores que 1. Pero esos cocientes 1 entre zk menos z pueden ser fácilmente desarrollados en serie. Y en consecuencia vamos a tener expresiones para las probabilidades estacionarias de la forma siguiente. O sea, las probabilidades con primer índice par se van a expresar como estas sumas por el número de términos en el número de raíces mayores que 1, más el coeficiente correspondiente de el polinomio Q, y las impares tendrían esta forma. Hasta aquí se presentó entonces un procedimiento algorítmico. Aparentemente el único problema puede estar en un momento cuando se quiere numéricamente encontrar para un juego de parámetros las raíces del polinomio de n, el polinomio denominador. Como vimos, si yo tomara un número razonable para n, como 50 usuarios, el polinomio tendría alrededor de 150 raíces, reales y simples, de las cuales 50 están ubicadas entre el 0 y el 1. Eso puede ser, en principio, un problema. Con MATLAB no se ha podido resolver más que para polinomios de grado no muy grande, pero si consideramos que hay egresados de este posgrado que han enfrentado ese problema en el análisis de otros sistemas y que han mostrado que con Maple es posible de resolver, entonces se puede decir que aunque puede ser ese análisis lento, el obstáculo de la búsqueda de las raíces no es insalvable. Bueno, hasta aquí mi presentación. Muchas gracias.